Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, chefs que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, Hyposermie. Autor, Cuddly Hawk. Fandom, South Park. Ship principal, Cal Broflovski por Stan Marsh. Ship secundaria, ninguna. Etiquetas, Fluff and Angst, Hurt/Comfort. Resumen, en la temporada 14, episodio 9, ¿qué pasaría si Cartman lograra atrapar a Cal en el congelador de carne durante un periodo prolongado de tiempo? Texto del trabajo. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Kyle hacía todo lo posible por fingir que no oía el estúpido plan de Cartman para encerrarlo en el congelador de carne de Sizzler. Claro, había perdido los estribos y lo había empujado contra un árbol y se vio los arañazos en la nuca. Así que podía tolerar que Cartman estuviera enojado con él y les estuviera contando a sus compañeros lo que había hecho. Sabía que a los demás no les caía bien, pero le daba igual lo que pensaran. Había una razón por la que solo andaba con Stan y Kenny. Esa razón se llamó Eric Cartman. A Cal no le importaba, en general. Le gustaba tener un super mejor amigo y un amigo muy cercano. No necesitaba a nadie más. En todo caso, a Cal le sorprendió que Cartman no hubiera intentado deshacerse de él antes. Miró al grupo de niños con el ceño fruncido, y Cartman fingió que no planeaba deshacerse de Cal. Hola, Cal, saludó con inocencia. Qué linda noche, ¿verdad? Kyle suspiró con cansancio y volvió a limpiar el arma. ¿Cartman quería jugar a eso? Bueno, Cal también podía fingir que todo estaba bien. No es que estuviera en peligro real. Encerrar a Cal en un congelador de carne. O sea, podría morir, gritó Butters, y Cal apretó los dientes. Cierto, pero Cartman no podía. Si lo hace, mala suerte. Replicó Cartman en voz alta, y Cal se quedó paralizado. No hablaba en serio, ¿verdad? ¿Viste el rasguño en mi cabeza? Cal lo miró de nuevo, con dolor y culpa arremolinándose en su interior. Y de nuevo, Cartman lo disimuló con naturalidad, diciendo algo sobre frambuesas, y luego bajó la voz demasiado para que Cal lo oyera mientras seguía conspirando contra él. Kyle frunció el ceño y volvió a limpiar. Cartman estaba fanfarroneando. Tenía que estarlo. Vamos, Cal, date prisa, dijo Cartman, mareado, mientras abría la ventana de Sizzler. ¿De verdad iba a hacerlo, eh? Kyle estaba seguro de que podría convencerlo de lo contrario. Al fin y al cabo, solo estaban ellos dos. No había visto a Stan ni a Kenny desde que se puso furioso con Cartman y se fue hecho una furia, y el pequeño escuadrón de Cartman, al que le había contado sobre Cal, no estaba por ningún lado. Así que solo estaban ellos dos. Kyle no tenía miedo. No era la primera vez que Cartman intentaba matarlo. Recordó a los dos sentados en un bote mientras Cartman lo golpeaba repetidamente en la cabeza con un bate de wiffleball, y tuvo que contener una risita. A Cartman le gustaba fingir que era duro y peligroso, pero en realidad no podía hacerle daño a Cal. Y además, si creía estar en peligro real, Cal estaba seguro de que podría luchar contra Cartman y ganar. Aunque era más grande que Cal, Cartman era un cobarde. Entonces puso los ojos en blanco y subió por la ventana detrás de Cartman, dispuesto a seguirle el juego. No te lo vas a creer. Es un milagro, continuó Cartman, atravesando apresuradamente el restaurante a oscuras hacia la parte de atrás. Jesús respondió a nuestras oraciones, es genial. Se detuvieron frente a una gran puerta metálica en la parte de atrás, y Cartman la señaló. Está ahí mismo, en la cámara frigorífica, Cal. Ve a verla. Kyle suspiró profundamente. ¿Por qué? Ni siquiera era una pregunta. Sabía por qué. Solo esperaba que Cartman se diera cuenta de lo ridículo que estaba haciendo, que no se lo estaba tragando y que no pensaba entrar. Amigo, ve a ver por qué. Es un milagro de Jesús. Kyle frunció aún más el ceño.
Si Carman de verdad creía que iba a caer en la trampa, era aún más idiota de lo que Cao jamás había imaginado. Señaló a Carman con el dedo acusador. Solo quieres encerrarme ahí porque crees que soy uno de ellos. Carman jadeó fingiendo sorpresa, poniendo su cara más inocente. No. En serio, no. No voy a entrar en ninguna cámara frigorífica para que me engañes. ¿En serio Carman quería seguir fingiendo? Se acabó, Cao conocía sus planes. No iba a ponerse en peligro voluntariamente. Ahora que había admitido que sabía cuáles eran los planes de Carman, Cao esperaba que el chico más grande se volviera agresivo, y sintió que la adrenalina comenzaba a tensar sus músculos en anticipación de una pelea. Pero Carman parecía empeñado en seguir con su mentira. ¿Atraparte? No, no, Cao, le aseguró con inocencia. ¿De verdad son luces? Las luces del techo se encendieron de repente, y Cao se giró rápidamente para ver a los otros 6 chicos de antes, mirándolos por encima de las cabinas. A Cao se le encogió el estómago de ansiedad cuando Carman empezó a regodearse. Ja, ja, es una trampa, Cao. Como si Cao no lo hubiera visto venir. Sabía que era una trampa, pero no creía que lo superaran en número, 7-1. Llévenlo a la cámara frigorífica, ordenó Carman, y los demás niños corrieron a obedecerlo, agarrando a Cao de los brazos y empujándolo hacia la puerta metálica. Kai frunció el ceño e intentó zafarse de los otros niños, pero lo sujetaban con fuerza. Y aunque pudiera soltarse, estaba seguro de que todos los demás lo atacarían. No había salida. Carman se dirigió a la puerta y la abrió con aire de suficiencia. Lo siento, Cal, pero no se puede confiar en ti, dijo con tono serio. Kyle sabía cuando lo superaban en número. Su única esperanza era convencerse de alguna manera de no hacerlo. Está bien, Carman. Si de verdad quieres que entre ahí, lo haré. Pero encerrarme no servirá de nada. Seguirás teniendo a toda la gente de Jersey ahí fuera, y nuestros padres les declararán la guerra. Atrapame en la cámara frigorífica no te servirá de nada, Carman, y lo sabes. Sigo siendo el mismo de siempre, y estoy de tu lado. Una leve mueca de conflicto se dibujó en el rostro del otro chico por un instante, y el pecho de Cao se sintió más ligero. ¿De verdad lo estaba convenciendo? Pero entonces rió disimuladamente y negó con la cabeza. Pelirrojo, judío de Jersey. No me creo tus mentiras. Como dijiste, tenemos una guerra que librar. Y no voy a esperar a que nos apuñales por la espalda. Se apartó de la entrada e hizo una seña a sus amigos. Háganlo entrar. Carman, gritó Cao, tirando 2 veces de su brazo para intentar liberarlo. Carman, estás cometiendo un grave error. Jamás me volvería contra ustedes. South Park es mi hogar, aquí nací, aquí crecí. ¿A quién le importa de dónde es mi madre? Lo llevas en la sangre, judío de Jersey, espetó Carman, y Cao sintió un fuerte golpe en medio de la espalda, que le quitó el aire de los pulmones y lo envió al suelo con un gruñido de dolor. Se incorporó y miró por encima del hombro. Los demás se agolpaban en la entrada de la cámara frigorífica, todos con expresiones que iban desde la conflictiva hasta la decidida, y Cao rezó para que al menos uno de ellos tuviera la sensatez de detener esto antes de que se descontrolara. No te preocupes, Cal, dijo Carman con fingida compasión. Iremos a buscarte después de ganar la batalla, y ya no tendrás motivos para traicionarnos. Hombre. Carman. Tú. Pero antes de que pudiera decir nada, la puerta se cerró de golpe en su cara y oyó el chirrido del pomo al cerrarse. El miedo real finalmente se apoderó del estómago de Cao, y se puso de pie de un salto, presionando la fría puerta con ambas manos. La golpeó con el puño. Oye. Oye. Carman, no puedes hacer esto. Oyó voces apagadas al otro lado de la puerta, pero incluso pegando la oreja, no pudo distinguir las palabras, y la oreja simplemente se le enfrió. Con un gruñido de frustración, Cao retrocedió y se frotó la oreja para calentarla de nuevo. Miró la puerta y vio la gran manija de metal. ¡Bah, qué fácil! Estaba entrando en pánico por nada. Agarró la manija con ambas manos e intentó girarla hacia abajo. No se movió. Reajustando su agarre, intentó empujarla hacia arriba, pero seguía sin moverse y la puerta seguía sellada. Cal exhaló con fuerza y finalmente notó que podía ver su aliento en la fría habitación.
Ahora que la adrenalina empezaba a disminuir, también podía sentir el frío en las mejillas y la nariz. Se cruzó de brazos, agradecido de que sus guantes ayudaran a mantener sus manos algo calientes, y comenzó a caminar de un lado a otro, tratando de pensar. No había otra puerta, ninguna otra salida. Solo la puerta principal, y la miró fijamente. Volvió a agarrar la manija, girándola con todas sus fuerzas. Aunque podía oír la cerradura tensarse ligeramente, se mantuvo firme. ¿Por qué Sisler necesitaba ponerle un candado a una estúpida nevera de carne?, se quejó, resoplando con frustración. Si acaso, debería cerrarse desde dentro, así si un idiota como Eric Cartman encerrara a alguien aquí, podría salir solo. A pesar de que su voz se alzaba resonando en el pequeño espacio, nada respondió a su grito. Cal arrugó la nariz cuando de repente empezó a entumecerse por el frío. Carajo, frunció el ceño y volvió a pasearse. Siendo realistas, ¿cuánto tiempo debería durar? Iban a la guerra, pero era contra Nueva Jersey. La gente de allí era ingenua y estúpida. Kyle se detuvo abruptamente. Su madre era una fuerza a tener en cuenta. Siendo sincero, Cal le tenía terror. Cuando se enfadaba, se ponía furiosa y les decía las cosas más crueles, tanto a él como a Ike. Cosas que le herían profundamente, e incluso si él lograba defenderse o cuestionarla, ella decía que estaba discutiendo con ella o siendo insolente, y su castigo era mucho peor que si se hubiera callado. Su madre no era alguien que le pegara físicamente a él o a Ike, pero sabía cómo usar sus palabras y podía lanzar insultos con precisión de daga, cortándote justo en la dirección correcta, donde todavía te dolería, incluso años después. Su madre no era soldado, no. Pero podía ser muy grande, muy ruidosa y muy aterradora cuando quería. Su madre era de Jersey. De repente, Cal ya no estaba seguro de quién ganaría la guerra. Claro que apoyaba a South Park, pues había sido su hogar desde que tenía memoria. Que su madre lo hubiera llevado en brazos durante unos meses en Jersey no significaba que fuera de Jersey. Kyle era de South Park. Nada más. Cualquiera que dijera lo contrario era un idiota. Pero todos los demás de South Park eran unos cobardes a la hora de defenderse. Siempre se dejaban pisotear. Kyle lo había visto pasar una y otra vez. Justo cuando creía que los habitantes del pueblo habían aprendido la lección, volvían a la misma mierda menos de una semana después, se unían a la última conspiración nazi de Cartman, o les lavaban el cerebro los cangrejos o algo así. La gente de Jersey sabía lo que quería y sabía cómo obligarte a dárselo. Si querían apoderarse de South Park, Cal empezó a temer que lo consiguieran. Unos cuantos niños con armas no los detendrían. Kyle solo podía esperar que de alguna manera, la gente de South Park pudiera asustarlos, o que aquellos sin moral pudieran luchar contra ellos usando cualquier medio necesario. Hasta entonces, Cal no podía hacer nada más que esperar. Dentro de la cámara frigorífica, no hacía un frío terrible. No estaba tan frío como un congelador. Pero sí parecía un refrigerador, y el aire fresco entraba por un respiradero cercano, lo que lo hacía aún más frío. Se ajustó el sombrero con más fuerza sobre las orejas y se cubrió la cara con las manos, soplando aire caliente en ellas y usándolo para descongelarse la nariz. Lo hizo varias veces, pero en cuanto apartó las manos de la cara, el aire frío le dolía aún más al tocarle la cara. Con un pequeño gemido, caminó de un lado a otro en el pequeño espacio, tratando de evitar que su cuerpo se enfriara demasiado. ¿Cuánto tardarían en encontrarlo? Los únicos que sabían que estaba allí eran Cartman y su grupo. Ningún adulto, nadie importante, ni siquiera Stan o Kenny, sabían que estaba allí. Era un blanco fácil hasta que Cartman quisiera liberarlo. A menos que alguno de los otros del grupo de Cartman decidiera ser amable y regresara por él. Pero la probabilidad de que alguien se rebelara contra Cartman? Muy baja. O todos se rebelarían contra él, o nadie lo haría. Y la única manera de que todos se volvieran contra él sería si cometía un error colosal. La probabilidad de que eso sucediera era bastante alta, pero como la gente tenía otros problemas de los que preocuparse, con la guerra inminente, Cal dudaba que alguien realmente escuchara a un niño gordo y llorón. Todo lo que podía hacer era esperar. No era muy paciente, y con el tiempo incluso caminar de un lado a otro se volvió aburrido. Intentó abrir la puerta una vez más, con el mismo resultado que antes. Miró a su alrededor para ver qué podía usar. Había hamburguesas congeladas en cajas en los estantes. En el peor de los casos,
Podría intentar comérselas, supuso. Y el espacio era tan grande que dudaba que se asfixiara. No, el gran problema aquí era el frío. Kyle casi deseó que fuera un congelador en lugar de un refrigerador. Porque al menos así, el frío le vencería más rápido y sería una muerte menos dolorosa. Así, tendría que sentarse y esperar, posiblemente incluso días, antes de morir finalmente. No esperaba que Cartman volviera por él. O si lo hacía, Kao sabía que sería demasiado tarde. Consideró pararse frente al respiradero y simplemente congelarse así y acabar con aquello de una vez, pero en cuanto se colocó frente a él, sintió un frío gélido, hormigueando por el entumecimiento, mientras que su cuerpo permaneció inmóvil. Jadeó y agachó la cabeza para frotarse frenéticamente las mejillas y respirar con calor en la nariz. Le escocía mucho más de lo que pensaba. No, mala idea, mejor esperar. No es que Kao quisiera morir. Pero Cartman siempre bromeaba diciendo que, cada vez que algo salía mal, tenían que matar a Kao, e incluso Cartman había intentado matarlo él mismo en varias ocasiones. Así que Kao sabía con certeza que no iría por él. Aunque eso no lo hizo menos desagradable. No estaba seguro de cuándo había llegado al suelo. Un minuto estaba paseándose. Luego, apoyado en una de las estanterías, notando cómo el frío metal le quemaba los guantes y la chaqueta y le penetraba la piel. Luego, se agachó, abrazándose las rodillas y temblando mientras una brizna de calor comenzaba a acumularse en su cintura. Le castañeteaban los dientes y no podía respirar hondo sin sentir un dolor agudo en el costado. Tenía la visión borrosa, el interior de la cámara frigorífica no era más que remolinos plateados y sombras negras que danzaban cada vez que parpadeaba. Estaba tan cansado, pero aunque quería estirarse para frotarse las pestañas, no podía soltarse. Como si el agarre en las rodillas fuera lo único que lo mantuviera firme, Kao se negaba a soltarse ni un poquito. Las partes de él que estaban expuestas al aire frío, su cara, su espalda, sus brazos, sus pies. Todo eso casi ardían con cada ráfaga de aire que salía del respiradero. Kyle gimió, y el sonido se le quedó grabado en lo más profundo del pecho. No podía hablar, la verdad. Hacía demasiado frío. Una oleada de mareo hizo que Kyle cerrara los ojos con fuerza, y de repente sintió una poderosa fuerza de gravedad bajo él, y entonces algo plano, frío e implacable le presionó el hombro y el brazo. Al abrir un ojo, vio que era la pared de la cámara frigorífica. ¿Estaba apoyado contra la pared ahora? Tampoco estaba seguro de cuándo sucedió eso. El frío se filtró al instante por la chaqueta y la manga de la camisa de Kyle, y apretó los dientes. Se obligó a entrar en calor, a pensar en cosas cálidas. Pero de alguna manera, aunque podía convencerse de que algo como una fogata era cálido, se dio cuenta, con un sobresalto de pavor, de que no recordaba cómo se sentía el calor. No recordaba haber estado sentado junto a una fogata. ¿Había sentido realmente calor alguna vez? El frío era tan intenso que había superado el frío y ahora lo quemaba. Cada respiración le quemaba. La brisa en las mejillas y la nariz le quemaba. Sentía un hormigueo intenso en los dedos, pero no podía mover el cuerpo. Todo a su alrededor se desvanecía, reduciéndose a él mismo y a sus pensamientos, que parecían tan abstractos como las nubes de niebla que emanaban de sus labios con cada respiración temblorosa. Sentía un ligero temblor, escondido en aquel rincón mientras esperaba. ¿Esperando? ¿Qué? Él no podía recordarlo. Abrió los ojos y al instante tuvo que cerrarlos de nuevo cuando la humedad permitió que el aire gélido le atravesara el cráneo. La cabeza le latía con más fuerza que nunca. A medida que el dolor de cabeza volvía a latir con fuerza, sintió que se relajaba. Soltó un jadeo de cansancio. El dolor tenso que lo hacía temblar sin cesar finalmente se aliviaba y quiso llorar de alivio. Había estado temblando tan violentamente que pensó que su cerebro se convertiría en gelatina. Pero ahora por fin podía descansar. La gravedad volvió a tambalearse bajo él y apenas fue consciente de que su hombro se deslizaba por la pared, hasta que su cuerpo chocó contra el suelo con un golpe que ni siquiera pudo sentir. Intentó abrazarse con más fuerza. Intentó aferrarse a ese destello de calor moribundo y chispeante en su interior, aunque le daban ganas de gritar. Una oleada de fuego abrasador lo inundó entonces, y apenas podía respirar por la agonía fundida que parecía atravesarlo desde dentro. Un sollozo desgarrado se le quedó atrapado en la garganta. Demasiado caliente. Demasiado frío. ¿Cuál fue la diferencia?
Stan refunfuñó para sí mismo mientras caminaba con dificultad hacia Sisler. Si todo esto era una gran broma de Cartman y Butters estaba involucrado, él. Bueno, no estaba del todo seguro de qué haría. Se cabrearía, seguro. Pero en cuanto a la venganza, probablemente se lo dejaría a Kao. Quizás todos se reirían al final, cuando el karma inevitablemente le muerda el trasero a Cartman. Por ahora, Stan iba directo al restaurante. Estaban a punto de entrar en guerra, y Stan se estaba animando a sí mismo y a Kenny para empezar a luchar. Cartman dijo que tenía asuntos que atender, y cuando finalmente llegó al campo de batalla, tenía un pequeño ejército propio. Stan había revisado rápidamente a los demás niños, buscando ese sombrero verde tan familiar. Pero Kao no estaba por ningún lado. Se acercó al grupo y preguntó dónde estaba, y de repente todos necesitaron ir a otro lugar y se fueron rápidamente, excepto Cartman, quien empezó a burlarse de Stan por estar preocupado por su novio. Stan lo ignoró con un suspiro cansado y poniendo los ojos en blanco. Si Cartman no quería decírselo, bien. Quizás no lo sabía, después de todo. Stan sacó su teléfono e intentó llamar a Kao por lo que pareció ser la 100ª vez en esa hora, pero como todas las demás veces, sonó y finalmente saltó el buzón de voz. Mientras Stan guardaba su teléfono, Butters se le acercó sigilosamente. Creo que deberías ir a Sisler, susurró con voz temblorosa, y no dejaba de mirar a su alrededor como si temiera meterse en problemas por hablar con Stan. Stan arqueó una ceja. ¿Por qué haría eso? Bueno, Butters se removió nervioso y miró por encima del hombro hacia donde Cartman hablaba con los demás. Su voz se volvió más baja. Buscabas a Kao, ¿verdad? Sí. Stan frunció el ceño. No le gustaba hacia donde se dirigía la situación. Oh, bueno, entonces será mejor que te apresures a ir a Sisler. ¿Qué está haciendo Kao en Sisler? Antes de que Butters pudiera dar más explicaciones, Cartman le gritó que regresara y Butters salió corriendo. Confundido y dividido, Stan no sabía qué hacer. Abandonó el campo de batalla y empezó a caminar a paso rápido hacia Sisler, preguntándose si todo era una broma. ¿Por qué estaba Cal en Sisler? ¿Y por qué no respondía a sus llamadas y mensajes? Stan se acercó a la ventana trasera y vio que estaba abierta, pero las luces del restaurante estaban apagadas. ¡Qué extraño! Subió y observó el espacio a oscuras. ¿Hola? Cal. No hubo respuesta. Stan empezó a sentirse estúpido por creerle a Butters. Quizás Cartman tenía razón, y Stan solo exageraba por lo mucho que le importaba su mejor amigo. Pero al mismo tiempo, algo le rondaba la cabeza. Le decía que se quedara a echar un vistazo. Así que siguió deambulando por el restaurante, llamando a Cal y esperando alguna respuesta. Cuanto más se alargaba el silencio, más estúpido se sentía Stan. Estaba a punto de volver al comedor cuando oyó un leve roce en la oscuridad, como el crujido de una tela. En el silencio, lo oyó con claridad. ¿Quién anda ahí? Solo yo, escuchó la voz apagada de Kenny desde las sombras, y Stan se sintió inmensamente mejor al no ser el único allí nunca más. Amigo, ¿qué haces aquí? Preguntó Stan mientras Kenny se acercaba más a la luz. Te seguí. ¿Qué haces aquí? Stan suspiró. Butters dijo que Cal estaba en Sisler. No sé por qué le creí, pero se pasó una mano por la cara. Kyle no contesta el teléfono, así que no estaba seguro de si algo iba mal. Es una tontería, no hay nadie aquí. Kenny se quedó callado y pensativo durante unos minutos. Bueno, no hace daño si buscamos juntos, ¿verdad? Preguntó, y Stan esbozó una pequeña sonrisa. Sí, supongo que no. Juntos, comenzaron a registrar el restaurante de nuevo, y aunque Stan estaba seguro de que eran los únicos dos dentro, se sentía mucho más seguro al estar Kenny con él, y también parecía sospechar de la situación. Una nueva inspección del restaurante no vendría mal. Kenny se dirigió a la cocina y comenzó a abrir armarios y otros lugares pequeños en los que pudiera caber alguien de su tamaño. ¿Qué estás mirando ahí?, preguntó Stan. Si Cartman le hiciera algo, ¿no crees que escondería el cuerpo? Como un jarro de agua fría, Stan se dio cuenta de lo en serio que Kenny se lo tomaba. Stan había tenido un mal presentimiento todo este tiempo, y era evidente que Kenny también lo presentía. Algo estaba muy mal.
Stan empezó a ayudar, abriendo despensas, hornos y armarios al otro lado de la cocina. No estaba seguro de qué encontraría. Y eso era lo que más lo asustaba. Pronto se paró frente a una gran puerta metálica. Tomó la manija e intentó moverla, pero estaba cerrada con llave. Al mirar hacia abajo, había un pestillo justo debajo de la manija. Lo giró con un clic sólido y luego abrió la puerta. Crujió al abrirse, y Stan entrecerró los ojos ante la ráfaga de aire frío que le dio en la cara. El refrigerador, pues. O, según el letrero en la puerta, era una cámara frigorífica. Stan supuso que eran lo mismo. Echó un vistazo rápido al interior, dudando seriamente que Cal estuviera allí. Pero justo cuando retrocedía para cerrar la puerta, vio algo oscuro acurrucado en el suelo. Parpadeó y abrió la puerta un poco más para ver mejor. No había forma de confundir ese sombrero verde. Él pensó que iba a enfermarse. Pero no había tiempo para eso. Se sobrepuso a la sorpresa y dio un paso adelante, ansioso. Cal. Kenny apareció de repente al lado de Stan, y cuando vio la figura acurrucada de Cal, jadeó bruscamente y corrió hacia adelante, agarrando a un Cal que no respondía por debajo de los brazos y arrastrándolo hacia atrás fuera del refrigerador. Stan simplemente observaba, aturdido y confundido. Su cerebro se negaba a comprender lo que veía. Kyle no estaba. ¿Era él? Stan se arrodilló junto a Kenny y miró a Cal. Sus labios eran de un morado intenso, su rostro estaba incoloro, lo que lo hacía parecer casi translúcido. Las tenues pecas en el rostro de Cal eran mucho más prominentes de lo habitual. Sus ojos parecían hundidos y oscuros. Su pecho apenas se movía. Parecía muerto, pero Stan sin duda vio el pecho de Cal moverse un poquito. Sin pensarlo, se quitó la chaqueta y la arropó como una manta. Casi al instante, el calor de la chaqueta desapareció. Stan hizo una mueca e intentó frotarle el hombro y el pecho, intentando que entrara algo de calor. Siseó suavemente al darse cuenta del frío que tenía Cal. Kenny se quitó su propia parca, y cuando Stan lo miró y se quedó atónito al ver un gran moretón en la mandíbula de Kenny y alrededor de su cuello, Kenny lo hizo callar con una mirada feroz. Juntos, ayudaron a Cal a incorporarse y apoyarse en el pecho de Stan mientras le pasaban los brazos por la chaqueta de Stan y la parca de Kenny. Kyle estaba casi sumergido en tela, pero cuando Stan lo abrazó, aún se sentía como abrazar un cubo de hielo. No era suficiente. Stan se las ajustó para poder sentarse a ras de suelo detrás de Cal, cediendo voluntariamente su propio calor corporal para intentar descongelarlo, aunque fuera un poco. La cabeza de Cal reposaba sobre su hombro y Stan presionó sus mejillas. Lo abrazó con fuerza, aunque las dos chaquetas lo hacían un poco más corpulento de lo habitual. Stan incluso lo rodeó con las piernas para asegurarse de que permanecieran lo más apretados posible. Stan sintió un escalofrío, pero no se atrevió a soltar a Cal. Había una mano en su espalda, y Stan parpadeó y miró a Kenny, casi olvidándose de que estaba allí. Acuéstate, ordenó Kenny. Yo también te ayudaré. Stan sintió alivio y agradecimiento, e hizo lo que Kenny le dijo, se acostó sin dejar de abrazar a Cal, colocándolos de lado. Kenny se acostó frente a Cal y se acercó, acomodándose con ellos. Stan sintió que los brazos de Kenny rodeaban también a Cal, y se sorprendió al notar lo cálido que estaba. O su parca era increíblemente buena para conservar el calor, o Stan ya estaba teniendo frío, y Kenny estaba cálido en comparación. Sea como fuere, no iba a cuestionarlo, y ajustó su agarre para que Kenny también pudiera abrazar a Cal. La cara de Cal estaba hundida en el pecho de Kenny, y Kenny también había pasado una pierna por encima de ambos, así que Stan estaba pegado a la espalda de Cal, mientras que Kenny estaba pegado a su pecho. Sin su chaqueta, y abrazando a Cal, quien se sentía como congelado, Stan volvió a temblar y tuvo que apretar los dientes para no castañear. Sentía que, con Cal casi muerto de frío, no tenía derecho a pasar frío. Sin embargo, su cuerpo no lo entendía. Cuando tuvo que reprimir otro escalofrío, sintió que la mano de Kenny se levantaba del hombro de Cal y frotaba con firmeza el brazo de Stan. El calor de la fricción le hizo suspirar y miró por encima del sombrero de Cal hacia Kenny, quien en realidad no miraba nada. Gracias, susurró y Kenny simplemente le dedicó una débil sonrisa y continuó. Si esto lo ayudaba tanto, ¿no podría ayudar también a Cal? Seguía inmóvil desde que lo habían acomodado en este sándwich congelado.
Así que Stan empezó a mover la mano de arriba a abajo por el brazo de Kao de forma similar. El niño no respondió, pero el movimiento también ayudaba a Stan a entrar en calor, así que continuó. Cuando Kenny pareció satisfecho de que Stan no estaba a punto de congelarse también, dejó de frotarle el brazo y dejó que su mano cayera a la parte superior de la espalda de Kao, continuando con sus rápidos y firmes movimientos allí. Stan inclinó la cabeza y presionó la nariz contra la parte superior del sombrero de Kao. Al respirar, el calor se filtraba en la tela, haciéndola sentir un poco más cálida. Stan abrió mucho los ojos, apretó los labios con más fuerza contra la tela y sopló profundamente y con calor en la nuca de su amigo. No estaba seguro de si funcionaba, pero pensó que cualquier tipo de calor le vendría bien a Cal en ese momento. Mientras lo abrazaba tan fuerte, Stan sintió cuando el cuerpo de Cal respiró temblorosamente, más profundamente que los otros. Vamos, murmuró Kenny en voz baja, y como si fuera una señal, Cal se sobresaltó al sentir un escalofrío intenso. Stan oyó un gemido doloroso y murmuró una disculpa mientras seguía masajeando el brazo de Kao para calentarlo. Kyle volvió a temblar, gimiendo de dolor con más fuerza, y finalmente empezó a moverse. Giró la cabeza para separar su rostro del pecho de Kenny y se retorció, incómodo. Stan levantó la cabeza para mirar a Cal a la cara. Hola, amigo, lo saludó con una sonrisa un tanto forzada. ¿Cómo te sientes? Kyle no parecía oírlo y no se movió, salvo por sus temblores, que se volvían cada vez más constantes. Hacía una mueca cada vez que uno de ellos se ponía en marcha, y su respiración, ya de por sí temblorosa, se volvió aún más agitada. Stan y Kenny continuaron acostados a ambos lados de Kao, compartiendo su calor y esperando a que se descongelara poco a poco. Pronto, sus temblores eran constantes, le castañaban los dientes y todo su cuerpo temblaba con tanta fuerza que Stan tuvo que comprobar varias veces para asegurarse de que no estuviera convulsionando. Kyle gritó débilmente, con el rostro arrugado de dolor mientras su cuerpo recuperaba la calma poco a poco, y Stan le murmuró palabras suaves para calmarlo. Aunque Kao no pudiera oírlo, Stan se sentía mejor al hacer algo. Habían cambiado de posición varias veces. Kyle estaba algo tumbado boca arriba, mientras que Stan y Kenny se acurrucaban a ambos lados. Pero, independientemente de la posición que adoptara, Kao no parecía estar cómodo. Stan no estaba seguro de cómo se sentía estar tan completamente congelado y volver a la vida así. Pero a juzgar por los ruidos inconscientes de Kao, no sonaba nada agradable. Kenny tenía una mano extendida sobre el vientre de Kao, mientras la mano de Stan frotaba contra el pecho de Kao. Kao lo toleró por un rato, pero finalmente hizo una mueca e hizo un ruido suave, moviendo la cabeza de un lado a otro, y Stan alivió un poco la presión. Lentamente, los ojos de Kao parpadearon mientras parpadeaba un par de veces, y luego desvió la mirada hacia Stan. Su boca pronunció el nombre de Stan, pero no profirió ningún sonido. Stan sonrió de todos modos. Oye, amigo, le dijo, pero Kao parpadeó. Gritó cuando un fuerte escalofrío lo recorrió y se acercó a Stan, intentando levantar un brazo, pero sin éxito. Stan captó la idea de todos modos y rodeó el torso de Kao con su brazo, girándolo con la ayuda de Kenny para que Kao pudiera tumbarse de lado mirando a Stan. De inmediato, Kao, sin pudor, inclinó la cabeza hacia adelante y la apoyó en el hombro de Stan, hundiendo su nariz helada en su cuello con un suspiro de alivio. Stan se sentía demasiado mal como para siquiera pensar en apartarlo, así que aguantó la frialdad. Sintió que Kenny se acercaba, presionando con más fuerza la espalda de Kao, y Stan le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Sentía que Kao mejoraba un poco con cada minuto que pasaba. Kyle seguía temblando con tanta fuerza que le dolía, pero también había logrado coordinar una mano para agarrar la tela de la camisa de Stan, impidiéndole alejarse demasiado. Aunque no quería hacerlo. Stan no estaba seguro de si Kao se sentiría avergonzado cuando empezara a sentirse mejor. Esperaba que no. Sabía que no se sentiría avergonzado, y suponía que Kenny tampoco. ¿Pero Kao? No estaba seguro. Kao murmuró algo y presionó su frente con más firmeza contra el pecho de Stan, y Stan continuó con los pequeños círculos que flotaba en su espalda mientras susurraba palabras tranquilizadoras. Stan se había mostrado tímido al principio, pero ahora que estaban más tranquilos, la situación no era tan mala. Sentía la respiración de Kao en su cuello y lo abrazaba con más fuerza cuando temblaba de dolor. Se sentía bien ayudarlo.
Se sentía bien tenerlo tan cerca y abrazarlo durante tanto tiempo. Y, en cierto modo, también se sentía bien que Kao le devolviera el abrazo, que mantuviera su cara contra el pecho de Stan y que lo sujetara firmemente a la camisa. Se sentía bien saber que Kao disfrutaba esto tanto como Stan. Kenny también fue de gran ayuda, y continuó pasando el brazo por la espalda, el hombro y partes del pecho de Kao para calentarlo un poco. Al estar tan cerca, todos podían sentir el calor del otro. Fue bastante relajante, sobre todo ahora que Stan sabía que Kao iba a estar bien. Tal vez después de que Kao se sintiera mejor, y si no estaba completamente mortificado por la intimidad de los abrazos, entonces tal vez, solo tal vez, podrían hacerlo todos de nuevo. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.